Si tú ves los comerciales de televisión, ¿no? Cuando ves tele, si ves tele, no te estoy diciendo que veas por si acaso, pero si ves, ¿no? Si ves fútbol, si ves los comerciales de televisión, ¿no? Ves de las tiendas, de lo que debes de comprar. Pero ¿tú te has dado cuenta que todos esos comerciales realmente están hechos solo para nosotros que vivimos en la ciudad? ¿No? O para los que viven en una ciudad. Porque muchos de esos comerciales no tendrían sentido en la selva, ¿no? O dentro de la selva. O muchos de esos comerciales no tendrían sentido en la sierra, ¿no? En la sierra alta, donde hay muchos pueblos, donde hay mucha gente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Oferta de casacas, que usualmente eso lo hacen cuando ya el invierno está acabando. ¿Quién en la selva le interesa eso? ¿No? Eso no está hecho para ellos, está hecho para nosotros que experimentamos un poquito de frío, ¿no? Entonces imagínate que de repente te dicen a ti, mira, tenemos este trabajo para ti, te vamos a pagar por comisión. ¿Y cuál es el trabajo? La comisión es altísima, ¿no? La comisión es casi el 100% de lo que vendas. ¡Wow! ¿Qué tal comisión tan grande? ¿Qué debo hacer? Si tienes que ir a la selva a vender casacas, ¿no? Y ahí tienes que ir a Puno a vender bikinis. 100% de comisión. ¿Cómo vas a regresar de ese mes? Frustrado, ¿sí o no? Porque vas a querer vender casacas en la selva y nadie te va a comprar, nadie te va a aceptar, nadie te va a recibir. Y vas a querer vender bikinis ¿no? Ahí en Puno, bajo cero, y nadie te va a comprar. Por lo tanto vas a estar frustrado, vas a decir, esto no funciona, esto no, me han engañado, ¿no? La gente no me quiere, la gente no me recibe. Y bueno, de alguna forma pasa lo mismo con el Evangelio. Si no entendemos el Evangelio bien, vamos a estar frustrados. Si no entendemos el Evangelio va a ser una carga, una imposición, una religión. Va a ser algo difícil de llevar a cabo, va a ser algo que no va a tener atractivo, ¿no? Es como cuando tú le tienes que rogar a la gente, ¿no? Le tienes que rogar a la gente, pero conoce a Jesús y tú necesitas a Dios y es como que tú le estás sacando un diente a alguien, ¿sí o no, David? ¿No? O sea, es como que tienes que rogarle ir al dentista, ¿no? Es como que por favor haz esto, lo otro. Pero cuando tú entiendes el Evangelio es todo lo contrario, tú estás dispuesto hasta dar la vida por él, ¿no? O sea, es una actitud muy diferente de que me obliguen ¿a cuántos los han obligado? No levanten la mano. ¿A cuántos los han obligado a venir hoy día? De repente, ¿verdad? Hace 2 horas tú dijiste, no, hoy día, qué flojera, no, pero tengo que ir, ¿no? Tengo que ir y tengo que... Y es una realidad muchas veces, ¿no? Es una realidad, pero la pregunta es entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué hemos entendido? ¿Qué es esta reunión? ¿Qué es la iglesia? Y todo esto viene de un entendimiento que nosotros, las personas que vivimos en el siglo XXI, tenemos respecto al Evangelio. Así que quiero que viajemos en el tiempo, el día de hoy, ¿no? ¿Y cómo voy a viajar en el tiempo? Pues tranquilo. No te voy a dar una sustancia alucinógena para que vueles, ¿verdad? Por lo alto, sino simplemente leyendo acerca del pasado, leyendo acerca de las personas del pasado. Y lo que quiero que ustedes traten de entender, y vamos a tratar de entender todos estos, es algo que el pastor habló un poco en el retiro. El pastor Elías, por casualidad, les manda muchos saludos. Él llegó muy bien, amén. Y como les dije el día miércoles a los que estuvieron acá, pues pudimos hospedarlo en un buen sitio, pudimos darle rica comida,
pudimos pagar su pasaje y pudimos darle una ofrenda, amén, para que se vaya bendecido. Así que él está encantado, ¿verdad? Y ojalá en algún momento de repente regrese con su esposa, con su familia. Así que les manda muchos saludos. Él ha sido muy bendecido y, como él dijo, desafiado, ¿no? También por algunas cosas que Dios está haciendo acá, que a él también lo animan, amén. Así que es así, ¿no? Es recíproco. Él vino a bendecirnos, pero Dios lo bendijo también a él, ¿no? Y como decía, algunas cosas que él mencionó, y quiero que viajemos un poco a ese primer siglo cuando Jesús vino, para ver cómo fue que la gente un poco lo entendía, hablando de los judíos, cómo la gente lo entendía y por qué entonces vemos que el evangelio de una forma tan tremenda empezó a crecer y la gente se convertía y la gente aceptaba al Señor, y de repente habían 3,000 y de repente 5,000 se añadían, a diferencia de ahora que, como decía, prácticamente tienes que rogarle a la gente que conozca a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué habría una diferencia, no? Entre yo vender de oferta una casaca en la selva a vender una muy buena casaca en Ticlio. ¿Dónde sería muy bien recibida? ¿Verdad? Y si es de oferta, dame 2 y 3 y para mi familia, todo. Habría una aceptación muy grande a diferencia de otro lugar. Así que quiero que me acompañen a Marcos, capítulo 1, por favor. Marcos, capítulo 1. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, a partir del versículo 14. Marcos 1, a partir del versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, ¿qué Juan es ese? El Juan encarcelado. Juan el Bautista, ¿verdad? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino, ¿a dónde? A Galilea, ¿ok? La Biblia no nos da los lugares por las puras. Vino a Galilea, a Galilea, predicando, ¿qué dice? El Evangelio del reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pastor Elías dijo si tú podías explicar, ¿no? Explicar la historia de Dios o el Evangelio o el libro, ¿no? Empezabas, ¿verdad? Y habían varios puntos que son importantes. Acá Jesús dice que no está predicando simplemente cualquier cosa, sino Él está predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Para la gente tenía sentido esto? ¿Ustedes creen? ¿Para los judíos tenía sentido que venga alguien hablando del Evangelio del reino de Dios? Ajá, están pensando. ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Déjenme decirles que sí tenía sentido. Para el judío de esa época el reino de Dios tenía sentido porque era algo que estaba súper profetizado y ellos habían aprendido desde niños que el reino de Dios iba a venir, que iba a venir por medio de un Mesías, ¿no? Entonces Jesús viene y les empieza a predicar el Evangelio del reino. Y como yo también diría no, porque para mí no tiene nada, o sea, ¿qué es el reino, verdad? ¿Qué es el reino? Y a pesar que ellos tampoco lo tenían bien claro, ¿no? Porque ellos hacen preguntas sobre el reino porque no entendían bien, pero sí entendían el concepto. Sigamos viendo, porque dice el versículo 15, diciendo que el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo sabían el tiempo ellos? ¿Sabían a qué se refería cuando él dice el tiempo se ha cumplido? Sí, sí o no. Quiere decir que ellos estaban esperando ¿qué? Un tiempo. Y viene Jesús y dice, el tiempo se ha cumplido. Entonces ellos entendían que ya el tiempo había llegado. ¿Ven? A comparación que si alguien en la calle te dice el tiempo se ha cumplido y tú dices, ¿qué tiempo?
Las elecciones son el otro año todavía, ¿no? O sea, ¿qué tiempo? Acá nosotros no tenemos idea del tiempo, pero para ellos entendían que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Tenía sentido para ellos? Sí. Ellos entendían de alguna forma que iba a venir un tiempo, que iba a venir el Mesías, que iba a venir el reino de Dios, ¿verdad? Y que este reino de Dios iba a requerir arrepentimiento. Juan dice que había sido encarcelado. ¿Y qué predicaba Juan? Ajá, arrepentidos, ¿pero por qué? ¿Qué decía él? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué empezó a hacer la gente? ¿Por cuántos? ¿10? ¿5 se bautizaron? ¿6? ¿Qué dice que pasaba? Toda la gente, dice, salía, pueblos completos salían a Juan para ser bautizados por él. Juan no iba casa en casa arrastrando. Oye, ¿te has bautizado? No te has bautizado. Ven acá, bautízate, ¿no? Jalando. ¿Tú eres bautizada? No se va. Ven, bautizado. Juan no iba correteando a nadie. Él decía, él como figura pública, vino y dijo, arrepiéntanse. ¿Y por qué me voy a arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ellos entendían entonces? Sí entendieron. ¡Wow! Lo que predicó Isaías, lo que predicó Daniel, lo que predicó, ¿verdad? Jeremías, lo que dice Ezequiel. Acá hay alguien que dice que se ha acercado, que nos debemos de arrepentir y nos debemos bautizar. ¿Qué hacía la gente entonces? Salían todos a bautizarse. Si yo me paro ahí arriba del Arcomar en la plaza y digo, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Este está? ¿No? Este es un religioso, ¿sí o no? Debe ser un pentecostal, uno de esos cristianos, pero se dan cuenta entonces la diferencia del evangelio de esa época con el evangelio de hoy. Entonces Jesús dice, arrepentíos y ¿qué? Y él dice lo mismo, y el tiempo se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. 16. Andando junto al mar de Galilea, ¿vio a quién? Simón, no es Israel Simón, es otro Simón. ¿Qué Simón es? Es el conocido, ¿verdad? Tu favorito de Chosen. Ay, yo me gusta Pedro de Chosen. A otros les gusta Mateo, que es más rayado, ¿no? Vio a quién, a Simón y a Andrés, su hermano. Que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Ese será su oficio, su labor. Así como Javier es profesor, así como Esteban es abogado, así como, ¿quién más? Como David es dentista, no, como César es asesor de servicios y jefe de asuntos sin importancia, dice él, ¿no? Era su profesión, eran pescadores, con eso trabajaban, vivían, alimentaban sus familias, ¿verdad? Dice, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿No? Acá viene Jesús
le dice, vengan en pos de mí, dejen eso, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Versículo 18, ¿qué dice? Y dejando luego sus redes, les siguieron. ¿Por quién tú renunciarías inmediatamente a tu trabajo, a tu sustento diario? ¿Quién tendría que aparecerse en tu trabajo? Por ejemplo, Ruth, ¿no? Que trabaja también en la empresa. Dice, Ruth, deja todo, ven y sígueme. ¿Qué tendría que ofrecerte? Porque tú no eres loco, ¿sí o no? Yo voy a tu trabajo y te digo, deja, renuncia, ven y sígueme. Tú vas a decir, ¿qué tal? Ahí nomás, pastor. Tranquilícese. ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Quién tendría que venir? A ver, Esteban, hijo mío. Esteban trabaja en un sitio, bueno, no sé si decir es un buen sitio, él solo lo sabe, ¿no? Para mí puede parecer es un buen sitio, pero él me dice, no, no es un buen sitio. Trabaja en un sitio conocido, ¿no? ¿Quién tendría que venir el día lunes, el día de mañana, que te diga, Esteban, renuncia, ahora mismo, nada de un mes, que no importa que te den o no te den liquidación, y ven, sígueme? ¿Qué tendría que ofrecerte? ¿Quién tendría que ser? No digas Jesús ni Dios, ¿no? Porque para ellos estamos hablando de su trabajo. ¿Quién tendría que ser? Cada uno piensa en su situación. ¿Alguien qué? Conocido. ¿Conocido por qué? En tu caso, en tu carrera, ¿verdad? Quizá de repente si fuera un abogado así que tú conoces recontra internacional de repente, ¿verdad? Con el cual tú crees, ¿no? Que vas a tener una oportunidad única en la vida, que si tú dices no, te lo perdiste, ¿no? Que también te va a dar supuestamente para tus necesidades, ¿no? Va a cubrir todo. Por ejemplo, si yo uso el ejemplo de un futbolista es fácil, ¿no? Acá hay varios que están en academia, ¿sí o no? ¿Dónde están los jóvenes que están en academia de fútbol? ¿No? Y yo te digo, no, si viene Cristiano Ronaldo y te dice, deja tu academia, deja a Ambassador, déjalo a Gonzalo Tirado. Y ven que yo te voy a entrenar en mi academia, acá en los Emiratos Árabes. ¿Qué? Chao papá, ¿sí o no? Chao papá, chao mamá. ¿Ven? Ese ejemplo es fácil, ¿no? Ese ejemplo es fácil porque, claro, es una estrella y tú sabes que... Sí, pero trata de ver eso en tu ejemplo, en tu profesión. Y te vas a dar cuenta que no es fácil, ¿sí o no? Tendría que ser alguien que tú lo tienes en un lugar muy alto, que te da seguridad, que te va a dar tu provisión, ¿sí o no? ¿O que vas a vivir del amor? Bueno, cuando Jesús les dijo, vengan y síguenme, ellos tuvieron que tomar una decisión en ese momento. ¿Creen que fue una decisión solo sentimental, que ellos sintieron de repente al Espíritu Santo? ¿No? Sigan a Jesús, ¿escucharon una voz? ¿O fue una decisión consciente? Eran hombres. Y como hombres, los hombres son más racionales, ¿sí o no? ¿Amén o no? No, no siempre. Impulsivos también, muy bien. Pero en general los hombres son más y menos, no hablan, tienen miedo, ¿no? En general he dicho, porque hay hombres que parecen, ¿no? No estoy mirando a nadie por si acaso. No, ellos ya trabajaban, ya tenían hasta esposa, así que no eran inmaduros.
Maduran después los hombres, porque toma más tiempo, ¿sí o no? Cocinar a un hombre. Para que salga bien toma más tiempo, por eso madura después. Pero cuando madura, madurito, ¿verdad? Está madurito. Entonces, ¿quién era Jesús para ellos? Que dejaron todo. Y como decía, no, ahora para convencer a alguien de Jesús, para hablarle a Jesús, no. Prefiero Netflix. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús que tú me hablas? Todo lo ves Jesús tú. ¿Te aburres? Todo es Jesús para ti. Todo es la Biblia, todo es orar. ¿No te aburres? Así que dice el versículo 18, dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? Dejaron sus redes. Versículo 19, pasando de ahí un poco más adelante, ¿vio a quién? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan. Este es el Juan, discípulo, su hermano. También ellos en la barca, ¿qué hacían? Estaban trabajando, ese era su trabajo, remendaban sus redes. Versículo 20, y luego los llamó y dejando, ¿no? Jacobo y Juan le dijeron a su papá, renunciamos el negocio familiar. Renunciaron al negocio familiar porque dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, tenían otros trabajadores, ¿no? Le siguieron. Así que estos discípulos, ¿verdad? Que ves de Chosen y toda la cuestión. Chosen. Tuvieron que tomar una decisión por Jesús. Pero porque ellos tenían un entendimiento diferente del que la gente tiene ahora. Porque otra vez, como te digo, tú solo tomarías una decisión así de importante si delante de ti se para ¿quién? Alguien muy importante al cual tú le estás entregando ¿qué? Tu vida, tu futuro. Tú le estás entregando todo. Ven y sígueme. Nada. Ellos no dijeron, Señor, ¿pero a dónde? ¿Qué planes tienes para mí? Nada, ni una pregunta más. Dejando todo, le siguieron. Pero lo que quiero que sepan es que esto no fue una decisión de propósito, pero no fue una decisión impulsiva. Porque quiero que me acompañen a Juan 1, donde nos narra un poco qué pasó un poquito antes. No crean que Jesús, por ejemplo, ahí van a ver que Jesús ya había hablado con Andrés. Que no fue que de repente, wow, ¿verdad? Los vio por primera vez. Sino, miren Juan 1, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan. ¿Qué Juan era este? ¿Se acuerdan cuando leímos en Marcos que Juan ya había sido ¿qué? Encarcelado? Y acá en Juan 1, en Marcos, y acá en Juan 1 todavía estaba como libre, ¿verdad? Está Juan entonces y dos de sus discípulos. ¿Quién crees que era discípulo de Juan el Bautista? Ahí nos va a decir. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, miren lo que se le ocurre decir a Juan el Bautista. ¿Qué dice? He aquí él. Juan señala a Jesús, o sea, ellos identifican a Jesús. ¿Y qué le dice a él? ¿Qué les dice a Andrés y al otro discípulo? He aquí que el Cordero de Dios. Esa declaración tan simple de Juan les hizo entender algo a ellos. Les hizo entender algo importante. Fue una revelación.
fue la revelación del año para ellos. Pero ahora tú le dices a alguien aquí, oh, hermano, Jesús es el Cordero de Dios. Aleluya, te va a decir. ¿Y qué significa eso? Sí he escuchado, ¿no? Que es el Cordero, que es el León. Cantamos que es el Cordero. Pero es el Cordero, pues no por el Cordero, no sé, Corderito, porque se dejó matar, es el Cordero. Pero Juan lo vio y dijo, cuando Juan dijo sobre Jesús, este es el Cordero de Dios, fue para ellos, es como que a ti te digan, mira un lingote de oro para ti, y tú digas, fue una declaración demasiado grande, demasiado fuerte, que ellos descubrieran que ese Jesús que caminaba ahí era el Cordero de Dios. Le oyeron hablar, versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos de Juan el Bautista, ¿y qué hicieron? Inmediatamente, ¿qué dice? Siguieron a Jesús. Empezaron a seguirlo, ¿no? Simplemente a seguirlo, a caminar detrás, como cuando tú sigues a alguien, ¿no? Como cuando seguías a tu chica, ¿te acuerdas? Solapa de atrás nomás, ¿no? Y volviéndose Jesús, versículo 38, y viendo que le seguía, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, habían varios rabís en esa época, ¿ok? Y por lo menos se dirigieron a él de una forma que reconocieron que él era uno de estos especiales de la época. Y le dijeron, Rabí, que traducía maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde está Los rabís tenían, vamos a decir, sus academias, ¿no? Donde ellos con sus discípulos vivían. Y ellos le preguntan, ¿dónde tú moras? ¿Dónde está tu academia? ¿Dónde está tu centro de entrenamiento? ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:40. Andrés, hermano de quién? De Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído ¿a quién? A Juan, y habían seguido a Jesús. Y miren, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón, que en Marcos vimos que después Jesús, ¿qué hizo? Los llamó, o sea, ya antes había habido una interacción, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Andrés a Simón Pedro? ¿Qué cosa? Hemos hallado ¿a quién? ¿Quién era el Mesías? Para el judío del primer siglo, ¿quién era el Mesías? Era más grande que tú hayas encontrado a Cristiano Ronaldo. Era más grande que cualquier profeta. Era más grande que cualquier líder religioso. Era más grande que Moisés. Era más grande que David. Y de repente viene Andrés a decirle a su hermano, a Simón Pedro, adivina qué ha pasado, adivina quién hemos encontrado, adivina quién hemos descubierto. Hemos descubierto al Mesías, aquel del cual todos los profetas hablan que iba a venir. ¿Te acuerdan? No? ¿Se acuerdan que Andrés antes había sido discípulo de Juan? ¿Y Juan qué predicaba? Arrepiéntanse, ¿por qué? Que el reino se ha acercado. Preparad camino, ¿para quién? Para el Señor. Hagan sendas derechas. Lo torcidos, si están viviendo así torcidos, enderécense rápidamente, ¿verdad? El que roba, no robe más. El que no está contento con su salario, que se contente, ¿verdad? El que cobra impuestos, no cobre de más.
Cambien, porque ha venido un tiempo especial, un tiempo específico. Predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? Y hasta Herodes le dijo, oye, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, lo cual le costó al final la vida. Pero él habla todo esto, si de repente lo ve a Jesús y dicen, Él es el Cordero de Dios. Y ellos entendieron. Y Andrés y el otro discípulo empezaron a seguirlo. Y Jesús, ¿verdad? Tienen un intercambio con él. Y al día siguiente Andrés va donde Pedro y le dice, Pedro, no crees, ¿a qué no sabes qué ha pasado? ¿A qué no sabes a quién hemos encontrado? ¿A quién hemos hallado? Hemos hallado al Mesías. Jesús, el Mesías, el que todas esas profecías hablan, lo hemos encontrado. Que traducido es el Cristo. Y lo trajo a Jesús. Pedro encantado, ¿verdad? A ver, vamos a verlo, dice el versículo 42. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, pero ahí todavía no los había llamado, ¿no? Lo que vimos en Marcos. Esto está pasando todavía. Juan todavía estaba vivo, no había sido encarcelado. Entonces, ¿quién era Jesús para Pedro, para Andrés, para Juan, para Jacobo? Ahora tiene un poco más de sentido, ¿verdad? Que cuando Jesús se aparece y le dicen, síganme, ¿qué hacen ellos? No, que mi trabajo, como que mi profesión, estás loco tú, y qué va a ser de mí, cómo voy a vivir, y que esto, y que lo otro, y quién se va a ocupar de mi vida, y de mi salud, y mi futuro, y mis sueños. Versículo 43 es lo que viene en Marcos. El siguiente día quiso Jesús ir ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Se acuerdan en Marcos? En Marcos es cuando fue, ¿ah? Así que lo de Juan, lo que hemos leído, ¿sucedió cuándo? Antes, ¿verdad? Halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, miren, 45. ¿Hemos qué? Hemos encontrado, dice él, a aquel de quien escribió ¿quién? Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Esto era como haber encontrado la aguja en el pajar. Esto era como haber encontrado, este es de quien escribió Moisés, este es de quien escribió los profetas, este es Jesús. ¿Quién? Jesús, el hijo de José, Él es. Ellos tuvieron un descubrimiento que no todos quizá tuvieron, pero estos pescadores y estos discípulos, esta es la persona de la cual la historia habla. Esta es la persona de la cual cuando éramos niños nos contaban en la sinagoga que iba a venir, iba a traer el reino otra vez a Israel. Este es el cual que va a traer paz, que va a traer justicia. ¿Quién es? Jesús.
Natanael le dijo, versículo 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Es Jesús de Nazaret? ¿Estás seguro de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve tú mismo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. Mira lo que le dice Natanael. ¿De dónde saca esa revelación? ¿Qué le dice? Rabí, tú eres Jesús, ¿tú eres quién? El Hijo de Dios. ¿Tú eres quién? El Rey de Israel. ¿Por qué dejaron inmediatamente su trabajo y su sustento, todo? Porque ¿quién era Jesús para ellos? ¿Quién era Jesús para ellos? El Mesías, el Rey. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuán importante es Jesús para ti? ¿Cuán grande es Jesús para ti? Y ya no hablando de ti personalmente, pero la gente del siglo XXI, ¿verdad? Que es religiosa y que vivimos en un país religioso. Prácticamente a Jesús tienes que inyectárselos, ¿no? Es como abre la boca, cierra los ojos y abre la boca, tengo algo para ti, ¿no? Como cuando le decías a los niños eso, ¿verdad? Tengo algo rico para ti. Cierra los ojos. Abre la boca. ¿Confías en mí? Sí, ya. Y tú te diste el caramelito, ¿verdad? Ay, se lo ponen. Sí, sabe rico, ¿no? Así ahora le damos Jesús a la gente, ¿no? ¿Quieres a Jesús? Sin Jesús te vas al infierno. No, ya. Cierra tus ojos. Ahora abre tu boca, pero para decir esta oración. Repite después mío. Jesús, di, soy pecador. ¿Quién, yo? Así he hecho cosas malas, ¿no? Ok, soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Pero este sábado tengo un tono. Ya quedé con mis amigos. Voy a tener que posponer esta oración para después. Tengo juerga ya, ¿no? Y estoy saliendo con esta chica y ya me atracó para este fin de semana, ¿no? Ya atracó, ya está lista. Di, me arrepiento de mis pecados. Cruzo los dedos. Me arrepiento de mis pecados. Señor, cuando muera que vaya al cielo, di, Señor, y cuando muera, te entrego mi vida. Sí, pues se la entrego, ¿no? En nombre de Jesús, amén, amén. Ya, ahora eres cristiano. Soy cristiano ahora. Ya soy cristiano. ¿Eres seguidor de Jesús? Soy como Pedro entonces. Soy como Natanael, soy como Felipe, soy como Andrés, un discípulo. ¿Y qué pasa cuando vivo mi vida? El pobre que me hizo orar tiene que estar atrás mío. Porque cada día voy a pecar, cada día voy a hacer lo que quiero, cada día voy a estar aquí con una chica, con otro voy a desobedecer, cada día voy a estar robando. Ay, pero soy cristiano. Es que la carne es... Porque ese versículo sí me lo aprendo, ¿no? Versículos excusas.
La carne es débil. ¿Y diablo en inglés cómo es? Débil. A los que saben inglés, ¿sí o no? Claro, se pronuncia diferente. Por favor, no me corrijan. Se pronuncia diferente. Pero se escribe con B chica. No, es que Dios tiene que hacer una obra en mí. Tú sabes que esa obra demora. Y los vicios, tú sabes los vicios, cómo me... No puedo. Si Jesús es así de chiquito para ti, tus pecados, tus vicios son grandes. ¿Quién tiene más poder sobre ti? Porque creemos que le hemos hecho un favor a Jesús arrepintiéndonos, siendo cristianos, ¿no? Algunos de repente hoy día han venido y hoy día Jesús debe estar feliz conmigo, ¿no? ¿Sí o no, Claudita? Debe estar feliz conmigo porque le he hecho el favor de venir acá. Así que me tiene que ir bien en la chamba, ¿sí o no? Más carros malogrados, ¿sí o no, Osquita? La platita. Porque le estoy haciendo un favor a Jesús. ¿Qué más? Jesús está feliz conmigo porque he venido hoy día. Ese es el evangelio moderno. Por eso que el evangelio no tiene el efecto que tenía cuando tú lees la Biblia. ¿No? Por eso es vender chompas en la selva. Es rogar, tienes que rogar, ponte la chompa por lo menos para la foto, ¿verdad? La foto de testimonio. ¡Pah! Vendí una, no me la saco, nunca lo voy a usar esa chompa, pero cómpramela por lo menos. Y te tomo la foto porque es testimonio de que la aceptaste. Entonces la gente acepta a Jesús, acepta el cristianismo, pero es esa chompa que, hace calor, ¿no? Estoy en la selva, 40 grados. ¿Qué hago usando esto? Nadie me ve. Nadie me ve, me la quito. Y empiezo a vivir una doble vida. Y cuando es domingo me pongo la chompa del cristianismo, voy a la iglesia, aleluya, yo también sé saltar ya. No, ya bajé de peso, ahora sí puedo saltar. No. Levanto mis manos también y de lunes a sábado, en el trabajo, no, mira, está buenaza, no, coqueteando de repente, ¿verdad? Y pásate una, porque Jesús no está en contra que tomamos, está contra los borrachos, pero no contra los que toman, que la Biblia no dice. Y vivimos una vida que no produce lo que se supone que debería de producir. Pero no es culpa de Dios, no es culpa del evangelio, es el tiempo en que vivimos. Versículo 49 otra vez. Respondió Natanael y le dijo, ¿qué? Rabí, ¿tú eres quién? Tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre Él. Él dijo, de ahora en adelante tú vas a ver en mi vida, ¿no? Tú vas a ver en mi vida una manifestación espiritual
que tú no la vas a ver en ninguna otra persona. Pero déjame decirte algo, que ellos creyeron en Jesús sin que Jesús hubiera hecho un milagro por ellos. E inclusive, en el siguiente capítulo recién Jesús convierte, ¿verdad? Ese pasaje se lo saben todos los inconversos, ¿no? Pues Jesús convirtió el agua en vino. Pásame otra. Jesús convierte el agua en vino y dice que ese fue el principio de señales. Jesús antes no había hecho ningún milagro. Sin embargo, ellos creyeron. Dice, y manifestó su gloria, dice, cuando hace ese milagro, y sus discípulos creyeron en él. O sea, tuvieron primero una fe en responder, pero cuando vieron el milagro, sus discípulos, esa fe crece, ¿verdad? Esa fe se afirma más, se hace más sólida. ¡Wow! Creemos que es Jesús y ahora vemos que ha hecho un milagro. Este es el Mesías, el Rey de Israel. Para un judío del primer siglo, el concepto de Mesías tenía profundas raíces en las Escrituras, en las expectativas, en las esperanzas de ellos. Es como decía, ¿no? ¿Por quién dejarías tu trabajo? Por alguien en el cual tú tienes esperanzas, en el cual que tú tienes expectativas. El Mesías era libertador y rey. Los judíos esperaban en un Mesías que sería un líder, en el concepto de ellos, un líder político, un líder militar, un líder religioso. Los liberaría del dominio romano. Ahí es donde chocaron muchas veces en su confusión ellos, ¿verdad? Era mayor que Moisés. Iba a restablecer el reino de David a Israel. Iba a traer redención, salvación. Y sí, habían diferentes grupos de pensamiento dentro de aún de esos judíos de los cuales hablamos del primer siglo. No habían fariseos, saduceos, celotes, habían esenios, y cada uno tenía su propia interpretación del Mesías, ¿no? Cada uno tenía su propia interpretación del Mesías. Pero si se dan cuenta, entonces el Evangelio de Jesús era algo muy, muy peculiar para este grupo de gente. Era algo muy grande, era algo muy peculiar, tanto que hacía que si Jesús los llamaba a ellos, Él era el Rey, Él era el Mesías esperado, era esta persona tan anhelada. Han pasado 21 siglos, ¿no? 21 siglos desde esa época. Estamos a miles de kilómetros de Jerusalén, miles de kilómetros de Israel. El judío, aún por haber nacido bajo esa instrucción del Antiguo Testamento, él entendía, él sabía, cuando le dijeron, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué empezaron a seguir a Jesús? Porque ¿qué significaba que Él sea el Cordero de Dios para un judío? ¿Qué significaba que Él era el Cordero de Dios para un judío? Sacrificio, el que traía paz con Dios, porque recuerdan que ellos tenían una fiesta una vez al año, donde todos tenían que ir al templo. Y donde el sumo sacerdote, representando a todos los judíos, mataba un cordero y agarraba la sangre y entraba con la sangre al lugar más sagrado del templo, donde la rociaba en el lugar donde habitaba Dios, y donde si él salía, ese sumo sacerdote salía vivo de ahí,
toda la gente entendía que Dios había cubierto todos los pecados de todos durante ese año hasta el siguiente año, ¿no? La fiesta de la Pascua. Cuando ellos escucharon que Él era el Cordero de Dios, les vino toda la relación, pudieron relacionar, ¿verdad? Todas las cosas. ¿Qué hacía entonces un judío cuando pecaba? ¿Podía ir en cualquier momento a qué? Al templo, ¿sí o no? Si era pobre podía llevar palomas, si era, ¿verdad? Él podía ir cuando quería. Si quería ir todos los días a pedir perdón, podía pedir perdón, porque Dios había hecho un medio por el cual él pudiera ¿qué? Tener tranquilidad, por lo menos de que Dios había cubierto sus pecados. Fuera de Judea, fuera de Israel, en Perú, ¿qué hacía un peruano del siglo I cuando pecaba? Peruano del siglo I que vivíamos aquí. ¿Qué costumbres teníamos aquí? ¿No? Sacrificios algunos. Dicen, ¿verdad? Por todas las momias que ven. ¡Ey! ¿Sabes qué? Nuestro pueblo está sufriendo, hay sequía. Vamos a matar unas vírgenes. Vamos a matar niños. ¿No? Y hayan una tumba con puras mujeres, jovencitas. Los aztecas, ¿sí o no? También. ¿Qué hacía la gente en estos lares? ¿Qué hace la gente de la sierra cuando quieren que sus embrios vayan bien? ¿No? Ya le atribuyeron al cerro, ¿no? A los cerros le han atribuido deidad, ¿no? La Pachamama y si no sacrificas, ¿no? Si no eres respetuoso y tus hojas de coca, ¿no? Y en Roma, ¿qué creían en Roma? ¿Qué creen? O sea, lo que quiero decir es que a excepción de Israel, fuera del mundo la gente creía lo que quería. Si tú ibas a un sitio y le decías el Cordero de Dios, dime, ¿verdad? La hoja de coca, no sé, dime algo. Jesús es la hoja de coca que me bendice. O sea, para ellos no tenía relación todas estas cosas que estaban sucediendo, porque ellos no fueron educados así. Y no solamente eso, sino fuera de Israel, y ahora años después, siglos después, estamos en el siglo XXI, donde ¿qué cree la gente ahora? ¿Qué cree la gente ahora? Aunque fuimos cristianizados por nuestros amigos de España, ¿trajeron el verdadero evangelio? Nos hicieron entender a la gente ese cristianismo de Pedro y de Andrés y para que la gente reciba a Jesús. ¿No? ¿Qué dijeron? Tú tienes que ser ahora católico, religioso, ¿no? Romano, lo que sea. Tienes que celebrar ¿qué? Las fiestas, los sacramentos. ¿Tienes que honrar a quién? A una mujer. No sé, se habían olvidado ya. Porque ella, no solo Jesús es redentor, sino ella es ¿qué? Corredentora. Así como Jesús, ella está acá a su lado. ¿Y a quién tienes que orar? Te voy a dar para que no te olvides, porque tú eres muy olvidado, te voy a dar un collar con bolitas. ¿Ya? Porque tú, si te digo que ores, no, agarra cada bolita y empieza a orar. ¿A quién le vas a orar? ¿Por qué le vas a orar a María? Porque es la mamá de Jesús y Jesús está muy ocupado.
Pero Jesús nunca se va a negar ¿a quién? A su madre. Ese es el cristianismo que trajeron de España. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Saben historia? Sí, ¿verdad? Y mira, yo sé que tú adoras acá sol, la luna, los árboles, las piedras. Mira, yo te traigo, es que tú eres muy atrasado, te voy a traer unos santos más sofisticados. El santo de los pescadores, San Peter, ¿no? A él venéralo, ¿no? El santo de lo imposible, San Juditas es bravo en eso. Él ha sido comisionado a hacer las cosas imposibles, así que, pero tienes que comprarle estampita. San Judas Tadeo. ¿Qué otro santo? A ver, ustedes, no se me hagan los locos. La Guada, ¿qué hace la Guada? Ok. Yo sé que estoy siendo sarcástico, pero esa es la verdad. ¿No has visto cada que es 30 de agosto o 31? ¿Has visto la gente haciendo cola? Ahí Flora aprovecha para vender cosas, ¿verdad? Porque está por el barrio. No, broma. Antes, ¿saben? Antes vendía. ¿Y qué hace la gente? Al pozo de los... ¿Pero por qué digo esto? Porque tú sabes cuánta gente va creyendo eso. Hay gente que va por hacer chacota, ¿sí o no? Hay gente que va por ir nomás, ¿no? Pero tú sabes cuánta gente va realmente creyendo, ¿no? Tengo mi hija enferma, no hay doctor que la cure, no tengo el dinero. Santa Rosita, tú eres la única que puede ayudarme en esta hora, ¿no? Y a veces Dios, porque es bueno, ayuda, ¿sí o no?, al pecador. ¿Amén? ¿Alguna vez tú has sido pecador y Dios te ha ayudado? ¿Verdad? Porque Dios dice que hace llover sobre justos e injustos. Mi madre iba a la procesión del Señor de los Milagros y ella no podía irse sin verlo de frente. Y no sé si ustedes sabían antes, pero había mucha gente devota. Bueno, ahora también, pero antes no sé. Una vez me llevó, Dios mío, casi me asfixio. Porque era chato, o sea, era niño, pues, ¿no? Y ella, no, tengo que verlo de frente. Y, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes ven gente caminando de rodillas? ¿Cuántos de ustedes ven gente sufriendo? Gente dándolo todo. Gente dando su devoción todo por algo que se ha enseñado, pero que no es verdad. Es triste, ¿verdad? Triste. Pero y esa es la época en la que vivimos. Por otro lado, no solo están los religiosos, no están aquellos que están en la selva adorando demonios, en la sierra adorando demonios, brujería, ¿verdad? Brujería, chamanismo, idolatría. Y por otro lado, en nuestros centros de educación se adora la filosofía, se adora, ¿verdad?, el conocimiento. Dios no existe, Dios no es real, Dios no existe. Y ese es el mundo en el cual Jesús nos ha puesto.
A predicar, ¿qué? Pero no puedes dárselo así de frente, ¿sí o no? Porque si lo das de frente, ¿qué van a hacer? ¿No? Y como te decía, no es como que tienes que obligar a la gente para que la gente pueda reconocer quién es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios. Para el judío tenía 100% de sentido. Para nosotros ya es una palabra religiosa, ¿no? Sí, la conocemos. Para la gente de la calle, ¿sabías que Jesús es el Cordero de Dios? Sí. ¿Sabías que eres pecador? Sí. ¿Quieres recibir a Jesús para tu...? Sí. Falta poco, ya estamos ya, ¿no? Ajustense el cinturón que ya vamos a descender, ya estamos acabando. El judío tenía esas expectativas, ¿no? Del reino de Dios, del Mesías que iba a venir, que iba a restaurar un reino otra vez, que nos va a liberar de Roma. O sea, sí, tenían las cosas claras, pero también no entendían todo, ¿verdad? Porque Jesús mismo dijo después, no, yo no he venido a pelear contra los romanos, ¿no? O sea, hubieran cosas que no se iban a cumplir como ellos pensaban, pero tenían las cosas, por lo menos Dios les había dado la revelación del Antiguo Testamento para que ellos tuvieran una base. Pero ¿cuáles son las expectativas respecto a Dios de nuestra cultura actual? ¿Cuáles son las expectativas de Dios de nuestra cultura actual? La mayoría de nuestra cultura actual quiere a Dios, pero para añadirlo a sus planes. ¿Amén? Sí, no rechazan a Dios, quieren a Dios, pero Dios te voy a añadir a mis deseos, a mis planes. Jesús dijo, ustedes aprendan a orar así, venga tu reino, hágase. No mis planes, sino tu voluntad. ¿No? La cultura de hoy espera que Dios nos dé lo que deseamos y cómo nos lo deseamos. Dios ha venido para que seas feliz. Dios ha venido para darte lo que quieres. Se predica. Dios ha venido para sea cual sea lo que tú quieres, rico, bonito, lo que tú quieras, que Dios ha venido para darte lo que desees. Las expectativas hoy es más de recibir, no es dar a Dios, sino es más, dame, y no se cansa, dice Proverbios, ¿no? Que Dios nos bendiga, en vez de la revelación de que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Esa no es nuestra revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación o la expectativa moderna respecto al sufrimiento y al dolor? ¿Cuál es la expectativa moderna respecto al sufrimiento y al dolor? Yo no digo que uno debe buscar el dolor y ser masoquista, pero la expectativa de Dios es que con Dios yo no voy a tener sufrimiento ni dolor. Y sin embargo, una de las primeras cosas que Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué es? En el mundo tendréis. Les daré el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? ¿Saben cuál es la palabra original testigos? Mártir. ¿Cómo acabaron esos discípulos? Andrés, Pedro, Juan, Jacobo. ¿Qué fue de sus vidas al final? ¿Cómo acabaron? Todos muertos. Asesinados excepto Juan, que fue torturado pero no murió. Dicen que fue quemado pero no murió. Así que lo mandaron a esa isla. Qué diferente, ¿no? A las expectativas del cristiano o de las personas modernas.
¿Y cuál es el fin? El fin, ¿qué es al final? ¿Esta vida en qué consiste? ¿En qué consiste esta vida? ¿Cuál es la felicidad de esta vida? Decíamos la otra vez, no, nacer, crecer, casarte, envejecer. Pero ¿cuál es la expectativa de esta vida? Señor, ¿hacia dónde voy? Vean mi escalerita. La escalera le llaman del éxito. ¿Y Dios para qué sirve? Donde Dios se ha convertido en el genio de la lámpara. El genio de la lámpara. ¿Qué hizo Dios entonces cuando vio? Porque Dios ve todo, ¿verdad? Dios ve el mundo y mandó a su hijo a Judea, mandó a su hijo a Jerusalén, a Galilea, porque su pueblo estaba ahí, para que su pueblo lo reciba. Pero ¿qué dijo Dios? Que Él vino, Jesús lloró por Jerusalén, ¿verdad? Y que dijo, ¿cuántas veces? Yo lo que quiero hacer contigo, pero ni ellos, solo un puñadito, entendió estas cosas que hemos hablado hoy. El resto seguía peleándose entre, a pesar que tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, del Mesías y todo, cada uno seguía en sus cosas. Los religiosos estaban más interesados en dinero, vamos a hacer negocio en el templo con los cambistas. Toda la gente vivía, y Jesús lloró y dijo, ¿cuántas veces he querido hacer esto contigo? Dice la palabra en el Evangelio de Juan, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que cree, ¿verdad? En su nombre les da la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Dios les dio todo el Antiguo Testamento a ellos. La salvación viene por los judíos. ¿Qué hago ahora? Dice Dios, para que los que no son judíos entiendan quién es Jesús y entiendan quién es Dios. Y Dios empieza a buscar ahí. No lo puedo hacer desde el cielo. Necesito encontrar a alguien que lo haga por mí. Alguien que esté dispuesto a hacerlo por mí. Y Dios ve a un joven ahí. Un joven, no un viejo, ve a un joven. Que había dado el 100%. Había dejado todo también, porque él pensaba que estaba sirviendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y había dejado todo, soltero, dejó chicas, dejó todo, estaba soltero ahí sirviendo. Él creía a Dios, pero ese joven estaba persiguiendo a su iglesia porque no entendía quién era Jesús. Así que el padre le dice a su hijo, el hijo mismo dice, ¿sabes qué? Yo voy a mostrarle a este joven quién soy yo. Primeramente voy a corregir eso. Él no sabe quién soy yo. Y él estaba yendo, dice, camino a Damasco para matar a más cristianos, para encarcelar a más cristianos, y de repente viene una luz del cielo, más brillante que el sol. Y lo tumba del caballo donde estaba montado, lo tira al piso y él no puede ver esta luz, es demasiado. Y dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a la iglesia, pero Jesús se identifica con su iglesia y dice, a mí me estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas, dice, contra el aguijón. Es decir, estás yendo contra lo que yo quiero. Y luego le dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él dice, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y Dios escoge a este joven, se le revela quién es él. Y luego dice que Saulo, conocido como Pedro, recibe una revelación de parte de Dios.
Dios inclusive se lo lleva a él al tercer cielo donde está él, para que él vea cosas y escuche cosas que nadie jamás ha visto, nadie jamás ha escuchado. Y lo regresa a la tierra para que siga trabajando. Y le revela a él algo. Le revela que este evangelio no solo es para los judíos, porque Pedro y Juan, ellos estaban en Jerusalén ahí gozándose con los judíos y predicando y hablando de Jesús y enseñándolo, ¿verdad? Lo que las escrituras decían y que Jesús era Mesías. Pero a este instrumento escogido que le llama Pablo o Saulo, Dios le dice: te voy a revelar que este evangelio no solo es para estos judíos que entienden, sino que también es para los que no son judíos, que están adorando ídolos, que están adorando demonios, que tienen religiones paganas, que no saben nada. Este evangelio es para ellos. Pero ¿cómo los voy a convencer? ¿Cómo los voy a convencer si no son judíos? ¿Cómo los voy a convencer de que crean en Jesús? O no solamente te voy a enviar a que hables, porque hablar no convence a nadie. Voy a tener que hacer maravillas entre ellos. Voy a tener que hacer milagros. Voy a tener que transformar gente, voy a tener que hacer obras milagrosas. Y eso es lo que dice Pablo a los corintios: cuando vine ustedes vine en debilidad, en lo que solamente les prediqué de Cristo, pero vine con poder, dice él, vine con prodigios, con señales, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y le muestra a él va donde Pedro, como compartió con el pastor Elías, él va donde Pedro y le dice: mira, ¿sabes qué, Pedro? La iglesia en Jerusalén está muy linda, qué bonito, está llena de judíos, todo, pero Dios a mí me ha llamado a predicar el evangelio afuera, a los que no son judíos. Y ellos reconocieron y dijeron: amén, creemos en que Dios te ha hablado, anda. Y Pablo empieza a ir y empieza ¿qué? Primero se contacta con los judíos a donde iba, porque él sabe que los judíos por lo menos entienden quién es el Mesías, ¿no? Y cuando algunos de ahí empiezan a creer, otros no, otros fuera de acá, no queremos que te reúnas con nosotros, dice que él empieza a decir: vengan, reúnanse conmigo. Y vamos a hablar también a las otras personas, porque esto no es solo para los judíos. Pero dependían del Espíritu Santo. Porque cuando Pablo va a Éfeso, encuentra unos discípulos de Jesús, yo no sé quién les había predicado, y lo primero que les pregunta es: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron: ¿qué es eso del Espíritu Santo? Nunca hemos oído de eso. Porque este evangelio solo puede ser entendido y dado por el poder del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, Dios dice: ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. En el Nuevo entonces hay 27. Bueno, les he dado a mi pueblo, les he dado 39 libros que hablen y testifiquen de mí. Pero como ahora yo quiero que los que no son judíos entiendan, voy a usar a este Saulo, ¿para qué? Para que escriba también, pero no a los judíos, sino a los romanos, a los corintios, a los tesalónicos, a todos los demás que no tienen el trasfondo, y les haga entender quién es Jesús y qué es el evangelio. Ustedes saben
¿cuántos libros del Nuevo Testamento solo fueron escritos a judíos de esos 27? ¿Cuántos de esos 27 solo fueron escritos a judíos? De los 27, ¿cuántos creen que solo fueron escritos a judíos? 3 nomás. Mateo, Santiago y Judas. Los libros más claramente para no judíos son Lucas y Hechos. Pablo, como decía, que escribe Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Tesalonicenses, donde habla de cómo el hombre es justificado, porque el hombre no judío trata de justificarse a sí mismo, ¿no? Pero somos justificados sin la ley, por medio de la fe. El Evangelio de Marcos no fue escrito para judíos, fue escrito para romanos, para que ellos entiendan quién era Jesús. Pedro escribe sus cartas, dice a los cristianos que están dispersos en la dispersión, les llama él. Así que Dios nos deja un Nuevo Testamento que nosotros que no somos judíos, para poder entender, Dios dice, mira, así como a mi pueblo yo le dejé escritura, a ustedes peruanos, venezolanos, sudamericanos, les dejo estas cartas. ¿Tú sabes cuántas veces quisieron quemar las Biblias, destruirla para que nadie lea? ¿Tú sabías que a menos de 100 años la Biblia no estaba disponible para la gente? Las reuniones, las misas, ¿en qué idioma se hacían? En latín, el cual la gente no entendía. En el siglo XIV, siglo XV, ¿tú sabes cuántos murieron por haber traducido la Biblia al idioma del pueblo? ¿Cuántas imprentas destruyeron por haber impreso la Biblia? En países comunistas dijeron, vamos a destruir todas las Biblias, acá no está permitida la Biblia, y esos son los países donde hay más Biblias. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? La Biblia. La Biblia. Y nosotros viene, ¿verdad? El día... ¡Ay, no! Leerla. ¡Oh, no! Tengo que leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia para saber quién es Jesús. No. Romanos. No. Efesios, Gálatas. ¿Para qué tengo que leer? Yo con el domingo es suficiente. Porque cuando tú lees la palabra, ¿Dios qué hace? Dios tiene que quitar de nosotros, tiene que hacer un lavado de cerebro, como dijo Pablo en el libro de Romanos 12, tiene que transformar, ¿qué? Tu forma de pensar. Porque yo como peruano del siglo XXI, somos un pueblo, largo tiempo el peruano, oprimido, ¿sí o no? Bien oprimidos somos. Siempre estamos oprimidos. ¿Sabían eso? El peruano siempre anda oprimido. Por la política, por el dinero, por la salud. Siempre andamos oprimidos. Por eso siempre somos criollos. ¿Qué hace el criollo? ¿Quiere qué cosa? Tomar ventaja, ¿no? Criollazo somos, ¿sí o no? ¿No? David, compras tu alfajor que relleno, ¿no? Relleno manjar blanco por fuera. Tú dices, Dios mío, ¿cuánto manjar blanco ese alfajor? Y cuando le das la primera mordida, ¿qué pasó? No. De Sayán dice, ¿no?
Desde Sayante, dice. O tu King Kong, ¿cuántas veces te han traído tu King Kong del norte, verdad? Dios mío, cuánto manjar blanco tiene. Está relleno, ¿no? De maní. Das la primera mordida y ¿qué pasó? Ese molde, de verdad, de Brenushka, no hagas eso, por favor. No, Brenushka no hace eso. Sus alfajores tienen por todos, ¿no? Esa harina la cocieron hacia adentro, ¿no? Y solo afuera terreno. Porque el peruano es criollo, es vivo, es aprovechador. ¿No? Se cree. ¿A vivo te crees? Siempre está tratando de tomar ventaja, de aprovecharse de la situación. Hay COVID, la gente está muriendo. ¿Cómo se llama? El tanque de oxígeno normalmente ¿cuánto cuesta? 40, 50 soles costaba, ¿no? Pero la gente se está muriendo, ¿qué hacemos? $3,000 soles, 3,300, algo que a ellos les cuesta. ¿Por qué? ¿Qué mente hace eso? Algo que tú sabes que puede darle vida a alguien. No está funcionando esto de Metropolitano. No funciona la tarjeta, ¿no? ¿Qué hacemos? Pasa, no seas bruto. La mamá le dice al niñito, pasa, tarado, pasa. Y lo único que puede cambiar eso es el Evangelio. Creo que había uno que era cristiano que no cobraba de más, ¿no? ¿Se acuerdan? Había uno, creo que en una, ¿no? ¿No? Le llamaron, creo que falleció también, ¿no? Porque él dijo, no voy a subir de precio. Se le acababa, por supuesto, ¿verdad? Pero la gente haciendo cola. ¿Cuánta gente no se habrá salvado por él? ¿No? Y lo único que puede quitar nuestra peruanidad, nuestra viveza, es la palabra de Dios. Cuando tú lees ahí, ¿verdad?, ¿qué es el Evangelio? ¿Y qué es lo que Dios, o cómo quieres que Dios, cómo Dios quiere, perdón, que vivamos? Es un desafío, porque ¿de qué trató nuestro retiro? ¿Enviados para qué? ¿Para hacer qué? Si ni yo mismo sé qué es el Evangelio, ¿qué discípulos voy a producir? Si yo mismo no estoy viviendo, ¿verdad?, el Evangelio. Pero tenemos el desafío. Si Dios te ha salvado y está obrando en tu vida y está cambiando, ¿verdad?, tu forma de pensar. Yo no sé cuántos como Pablo habrán acá. ¿Cuántos un día tú vas a estar orando en tu devocional, orando en la noche, y tienes tu cartón de la universidad y estás en un buen trabajo? Y de repente escuchas una voz que te dice, deja todo y sígueme. Yo recuerdo que tenía mi trabajo, buen trabajo. Ganaba 15 sueldos al año, soltero, guapo. En mi imaginación, ¿verdad? En mi imaginación.
en mi imaginación. Flaco, aunque no lo crean. Y esa mujer que ven ahí está loca. Está loca. Porque cuando le dije para casarme con ella, ¿qué le ofrecí? Porque ahora te casas y ¿qué tienes que tener? No. Y dijo que sí. ¿Estás loca, sí o no? Estás loca. Y tenía 19 años, 18, 19 por ahí. 18 dice, el amor. No, pero ella tuvo que pensar. ¿Tú crees que me dijo sí rápido? No, me hizo sufrir. Porque tuvo que pensar. Y 28 años después, 3 hijos después, hemos probado que Jesús es quien dice que Él es. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías esperado, el más, el mejor, lo máximo. Faltan calificativos. Amén. Faltan calificativos de su bondad, su amor, su misericordia. Ahora, yo mismo no esto hubiera sido imposible si simplemente dijera, voy a dejar todo, y Él no te llamó para dejar todo. Porque no todos hemos sido llamados a dejar todo, ¿amén? Pero Dios quiere usarte donde tú estás. Amén, eso lo hemos visto en el retiro, ¿verdad? Porque yo no puedo estar donde tú estás. Y tú eres más efectivo que yo donde tú estás. Tú eres más poderoso que yo donde tú estás. Así que no te dejes engañar, que Él es el pastor. Y no. Esa es parte de nuestra cultura. Que el pastor lo han hecho como el sacerdote. No, el pastor no es la gran cosa por si acá. ¿Ok? Donde tú estás, tú eres más efectivo que yo. Donde tú estás, tú eres más poderoso que yo en el Señor.